caso, ¿ese camino de transformación fue paulatino o hubo algún suceso que te hizo un despertar? 18 años persiguiendo la liebre y el día que la alcanzo resulta que no era lo que yo pensaba, ¿no? Ah, caray, una sociedad machista sí hace a un hombre machista, no al revés, no un macho hace una sociedad machista. Perdón, me van a linchar por lo que voy a decir. ¿El capitalismo le gusta el machismo? Ahorita me dijiste, Checo, que ha dejado de ser nueva masculinidad. ¿Solo para ti o en general? Que el machismo también le pega a los hombres. Los amigos, las relaciones entre hombres están viviendo una coyuntura también. Masculinismo, feminismo, machismo, hembrismo. La carga de la deuda histórica que tiene el hombre y que ellos ni entienden, güey. O sea... ya. Cabrón, ¿quieres liberar a los opresores? ¿Que no era esa la figura la que tenía jodida al otro? No, pero es que... O sea, el sistema es el que está jodido. El sistema es el opresor. Ya, ok. Te están cobrando una pinche deuda que ni es tuya. El machismo es una herencia de todos, no solamente del hombre. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un episodio más de Empresaurio a Empresapiens, donde hablamos de esta evolución que vamos teniendo como seres humanos en el mundo del emprendedurismo, y hoy vamos a entrar a un tema que tiene mucho que ver con la evolución. Existen hoy distintos foros y parece que hoy todos podemos externar nuestra opinión a nivel masivo, y empieza a haber un conflicto, una complicación, porque a veces hablo más desde mis creencias sin tener en cuenta los datos estadísticos, la investigación, todo lo que hay detrás de un tema. Yo creo que cada uno de los temas que compartimos deben de tener un análisis mucho más profundo. Y la persona que viene hoy al podcast, les garantizo que es un expertazo en el tema, además de que es un gran hermano, un gran amigo, así que hoy estoy muy contento de recibir a mi gran amigo Checo el Barbón. Checo Hernández es creador de Tómala Barbón, una plataforma de contenido, libros y conversaciones que cuestiona el guión tradicional de la masculinidad. Durante décadas a los hombres se les enseñó a no mostrar emociones, no dudar y no hablar de lo que sienten. Pero Checo decidió abrir espacios donde se pueda hablar con honestidad sobre identidad, vulnerabilidad, propósito y evolución personal. A través de su proyecto ha impulsado una conversación necesaria sobre lo que significa ser hombre hoy, demostrando que crecer también implica cuestionar las ideas que heredaste y atreverte a redefinir quién quieres ser en un mundo que está cambiando. No, hombre, hermano, muchas Carnal, gracias. Bienvenido. Gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad. Siempre me gusta decir que no hay foro grande ni pequeño cuando se trata de seguirle sembrando a esto, que es te podría decir que es esta nueva masculinidad, pero la realidad es que la nueva masculinidad ya no es nueva y ya no existe, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Órale, padrísimo. Pues yo también te agradezco mucho, Checo, por haber aceptado la invitación. Creo que has sido fiel a tu propósito y eso me encanta, así que va a haber mucho que platicar. Tú que eres un expertazo en storytelling y todos estos temas, en 5 minutitos cuéntame un poco el viaje del Barbón. Pues mira, el viaje, soy un barbón, quise decir más bien. Soy de Celaya, Guanajuato. Nací en una familia de provincia. Okay. Una de estas familias tradicionales en las que papá, mamá, hermana, soy el más grande de 2 hijos. Y mi papá es hijo de un general. Mi abuelo muere cuando mi abuelo muere cuando mi papá tenía 11 años. Okay. Por lo cual mi papá se queda, o sea, nuestro linaje masculino se trunca ahí. Mi papá crece sin figuras masculinas cercanas. Cuando a partir de los 10 años empiezas a desarrollar el cuerpo racional, y esto lo que hizo fue que fue un pequeño hombrecito que tuvo que crecer antes de lo que le dio. Mi mamá, una señora adelantada a su época, la última de 7 hijos, en una familia igual tradicional de Celaya, con un papá viviendo en una machósfera total, ¿no? Y de ahí luego, con el paso del tiempo, pues yo crecí pensando que esa era la forma de crecer, pero siempre en esta consideración de cómo había que hacer para romper el guión, pero sin saber
que mi propósito iba a ser luego acompañar a estos hombres en construirse y en construir la masculinidad. Me compré el guión muy bien, me gradué, ya luego hablaremos del tema de la escuela, me gradué, luego de ahí me casé y tuve 2 hijas, me convertí en proveedor y siempre tratando de romper el guión siempre, pero siempre en este cuadrado en el cual no se podía salir dentro de la masculinidad, claro, entendiendo bien cómo lo hacía, hasta que pues, un día, literal, después de eso, se me cayó todo el teatro, hermano. Ok. ¿Hubo algún suceso? Hay cambios que se dan por algo extraordinario, ¿no? Una muerte, un choque, un accidente. En tu caso, ¿ese camino de transformación fue paulatino o hubo algún suceso que te hizo un despertar tremendo? Yo tengo la teoría de que la vida, el universo, como tú le quieras llamar, te va dando señales. Okay. Y te va diciendo, oye, Bauti, es momento de transformar esto. Un año después, oye, Bauti, sigues teniendo pendiente esto, ¿no? Oye, Bauti, oye... Y entonces llega un momento en el que te dice, Bauti... ¿No escuchas? No vas escuchas, a ver. Y ahí te va el empujón. A mí me pasó así. Okay. Históricamente siempre tenía algunas afrentas abiertas. Y en el 2017, yo ya me había divorciado en ese momento. Tenía pues, casi 3 años de haberme divorciado. Tenía una relación en ese momento. Y literal me piden que me vaya de cabeza en marketing de una compañía global a vivir a Perú. Y por situaciones familiares... El día que me dan ese aviso, después de 18 años del mundo corporativo, después de pensar que ese iba a ser el día más feliz de mi vida, porque había trabajado 18 años para eso, para llegar a ser la cabeza de una organización global en marketing. Me acuerdo que literal, cuando me dijeron, me fui a mi casa, literal llegué y me senté con un vacío terrible, diciendo cuántas cosas dejé atrás para llegar a este momento. Y estoy así, o sea, y al otro día, literal, hice mi rutina de todos los días, llegué, le di las gracias al que era mi jefe en ese momento y renuncié. Aparte de todo, no acepté el puesto y renuncié. Y ahí fueron meses de un camino, me pidieron que me quedara otro tiempo en la compañía, luego terminé la relación que tenía y se me fueron rompiendo todas estas partes del modelo tradicional. Me confronté a que no tenía una buena relación con mi papá, medio estaba distante con mis hijas, la relación con la mamá de mis hijas no era buena, entonces por todos lados habían señales de que se estaba desmoronando y que yo estaba literal tomando las piezas y tratando de pegar un rompecabezas que ya no existía. Que ya no era, claro. Y ahí fue donde me di cuenta que había un proceso de reconstrucción y pues, literal me encerré 3 meses en mi casa, güey. O sea, con una muy buena liquidación, pero yo dormía en las mañanas. ¿Una depresión, por decirlo? Pues sí, yo hoy volteo en el tiempo, pero un buen amigo psicólogo, mi querido Edilberto, me dijo, no, eso no es depresión, güey. Estabas en un proceso de transformación y de cambio, güey. Entonces, sí, con un poco de depresión y eso, pero, o sea, corría, medio comía, dormía, y ahí fue donde el libro del viaje del barbón salió, porque escribí durante 3 meses, pues en un proceso de DRN como un poquito como de journaling sin saber conscientemente que era eso. Fíjate qué interesante, Checo, porque yo a la mayoría de las personas que acompaño, y creo que es una palabra que a ti también te gusta mucho, uso mucho el para qué. Es decir, ¿para qué quiero lograr esto? ¿O para qué estoy trabajando? ¿O para qué pongo un negocio? De lo contrario, se corre el riesgo de tal vez algo parecido a lo que te pasó a ti, que es 18 años persiguiendo la liebre y el día que la alcanzo resulta que no era lo que yo pensaba, ¿no? Y creo que tuviste mucha suerte y fuiste afortunado a que te haya pasado esta edad. ¿Cuántas personas les pasará a los 65 años, a los 70 años? Yo creo que hoy en día empezar a tener un poco más de claridad de este ritmo frenético que llevamos en el día a día y preguntarnos, ¿para qué estoy persiguiendo esto? ¿No? Al final sí es un poco parte de tu historia, ¿no? Sí, definitivamente. Una de las cosas que sucedieron es que me confronté con mis 2 principales habilidades, la creatividad y la comunicación, entendiendo que la creatividad siempre me había salvado en los peores momentos de mi vida, o sea,
y que en todos estos años del mundo corporativo nunca la volteé a ver como un diferencial, sino siempre la tuve ahí guardadita, ¿sabes? Guardadita, ¿por qué? Pues porque en el entorno en el que yo me movía la creatividad era de las agencias y era de esto cuando la creatividad hoy está definida como la habilidad de poder crear soluciones a las cosas a las que te enfrentas en el día a día. Productos, procesos, todo eso. Y entonces desde ahí fue donde dije, ah, caray, entonces bueno, las abrazo o sigo en el camino buscando otras cosas donde fuera, hace un rato tú ya hablamos de los arquetipos y los estereotipos, ¿no? Pues yo vivía en el estereotipo peleándome con el arquetipo, que el arquetipo era el cuate con profundidad, creativo, bueno para comunicar, solitario, o sea, con una mezcla entre mago y esta perspectiva de amante apasionado con las cosas, o sea, y por el otro lado en el estereotipo del rey, el estereotipo del güey que tiene que ser así, de una forma, y que tiene que liderar siempre, y eso. Entonces, pues claro, hermano, o sea, los dos se enfrentaron y fue una lucha de titanes que me llevó a tener ese momento de quiebre como el que tuve, ¿no? Sí, había una lucha entre la persona y el personaje, ¿no? De cierto sentido, ¿no? El personaje, y yo me identifico mucho porque parte de mi historia también trae eso de decir, yo me tardé más de 40 años en darme cuenta que viví jugando un rol de un personaje, que viví con máscaras, y seguramente todavía traigo algunas puestas, ¿no? Pero yo creo que la conciencia es el primer paso para empezar a identificar cómo me quito eso, ¿no? Porque acabas de decir algo bien interesante, todavía traemos máscaras, pero la gran diferencia entre esas máscaras es que hoy estás consciente que las estás usando. Que te las pones, ¿no? Sí, claro. Porque de repente yo puedo decir, a ver, no hay que ser naif, tengo que entrar a este lugar, o sea, sí, de repente hay foros y hay espacios donde uno tiene, no puedes llegar y decir, no, pues este soy yo y así me acepta, claro, ¿no? O sea, y literal, pues pones la máscara un ratito, sabes dónde jugar y juega un poco a tu conveniencia. Claro. Para no perder la paz, para estar en un lugar y ya de ahí luego sales, pero regresas. Y si el 95% del tiempo es esa versión sin máscara, pues estás haciendo algo. Ahora, estás haciendo algo bien. Esto lo que hace es que te enfrenta mucho más a lo que eres. Ese es un hecho. Entonces, claro, no hay oportunidad de mentirse. Yo digo que hay una sola persona a la cual tú no puedes mentirle y es a ti. Claro. Todo el tiempo. Sí, al final pones la cabeza en la almohada y sabes con quién estás enfrentando. O a veces ni siquiera hay que ponerla en la almohada. O sea, literal, en el que yo te puedo estar diciendo algo y por dentro decir es una mentira. Es una mentira, claro. O sea, estoy consciente que te estoy mintiendo. Claro. Estoy consciente que a lo mejor estoy haciendo algo que va en contra de mí y esa es una de las cosas que lo primero que nunca debes de hacer. Y hablando del tema de masculinidad es, tú como hombre no puedes pasar por encima de ti. Y si tú no puedes, menos el resto del mundo tiene que poder. O sea, ¿sabes? Y si la gente lo considera, tu responsabilidad son establecer estos límites para que ni siquiera lo considere. Claro. ¿Y en qué momento, cómo fue el proceso de empezar a hablar de masculinidad? ¿De repente un día despertaste y dijiste, voy a hablar de masculinidad? No, de repente despierto y quiero hablar de muchas cosas, hermano. Okay. Pero la realidad ¿Cómo es que eliges esa? Fue un proceso de construcción de la marca personal, literal. Okay. Donde en el 17, un día, después de este encierro, pues con la barba súper larga, llego a una fiesta y alguien en la entrada me grita, ¡toma la barbón! Y entonces digo, toma la barbón, y al otro día estaba registrando la marca en el INPI, okay, ¿no? Y se convirtió en lo que hasta hoy luego dio pie a Checo Hernández el Barbón, ¿no? Porque la gente me decía, barbón, 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 y a partir de ahí, primero abanderé esta onda de qué nos está pasando a la generación X, ¿no? Entonces fue como un espectro grande. De la generación X luego dije, bueno, no tengo credenciales para hablar por las mujeres, pero sí tengo credenciales para hablar de los hombres de la generación X. Ah, ya. Y de los hombres de la generación X luego dije, bueno, pues sí, ese es el ancla de mi conversación, pero hay una conversación más grande que se llama masculinidad a través de las diferentes edades y segmentos y generaciones que vivimos hoy la masculinidad. Entonces, y hay un punto fundamental en todo, dos puntos fundamentales en toda esta narrativa. La primera es, en el 2021, cuando publico el libro y en las ruedas de prensa y eso, alguien me dice, oye, este es un libro de masculinidad. Y digo, no, es un libro de la generación X. No, me dijo, es un libro de un hombre mostrándose vulnerable. Okay. Yo dije, oye, bien. Y la segunda es que cuando concurso para el TED,
para dar el TED, concursé con otras 300 personas. Y literal, eran 8. Llegaron 7 y había 2 al final en la terna. Ok. Cristina Verástegui, mi querida Cristi y yo. Y las 2 narrativas eran tan buenas que ampliaron el roster del ¿Para que quedaran 2 o qué? Para que quedáramos los 2. Qué chingón. Y Omar y el equipo en Aguascalientes me dijeron, mira, tú ganaste por 3 cosas. La primera es que, porque lo haces muy bien. Número 2, porque tu tema nadie lo ha tocado. Y la tercera es porque no hay un hombre de tu edad hablando de esto. Ya. En el hombre de tu edad hablando de esto, ahí es donde dije, quiero convertir este liderazgo de opinión, porque no es ser influencer, no nos confundamos. O sea, quiero convertirme en este líder de opinión. Para poder tener voz, pues como decíamos, hay que conocer. Y hay que escuchar a muchos otros, porque si no, como tú bien dices, hablas desde tus creencias y ahí pues el debate nos lleva a lo que estamos hoy en la polarización terrible que vivimos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora, has caminado mucho en el tema, tienes gran conocimiento. Los que nos están escuchando es probable que, y me incluyo, que estemos bajo nuestras creencias de conceptualizaciones básicas, ¿no? Es decir, qué es la masculinidad, qué es el machismo, por qué existe, de dónde parte, hay una solución al respecto. Empecemos por qué es el machismo. Mira, Marina Castañeda, que es una gran psicóloga, tiene un libro que se llama El machismo invisible. Okay. Y en este libro define el machismo como la forma en la que nos vinculamos entre géneros. Ok. Y cómo nos relacionamos entre géneros. Y tiene 2 condicionantes. Un género ejerce el poder sobre el otro, y la otra es que esta relación está llena de antagonismos. Ok. Entonces, fíjate, en ningún momento dice, el hombre es el que... No. O sea, es vincular entre géneros, uno ejerce el poder sobre el otro, y por último, los antagonismos. Los antagonismos tienen que ver con... es que los hombres pueden ser doctores, las mujeres enfermeras. No puede haber enfermeros o doctoras hace muchos años, ¿no? Ya. El rosa es para las niñas bebés y el azul. Esos son los antagonismos que no sirven de absolutamente nada. Y por el otro lado, en el tema de uno ejerce el poder sobre el otro, sí, históricamente el hombre ha ejercido el poder no solo sobre la mujer, sobre la comunidad LGBT, sobre muchos, ¿no? Ahora, el hombre, no todos los hombres. Estás hablando del género, no de todos los hombres. Y yo sé que puede sonar a justificación esto de todos los hombres no somos iguales, pero es una realidad. Sí, claro. Ni todas las mujeres son iguales. Ni todas las mujeres son iguales. Entonces, de ahí, cuando tú estableces que hay hombres ejerciendo el poder, pues nos vamos al patriarcado, güey. Y en el patriarcado es un grupo de hombres los que ejercen el poder. Entonces, pero en ese grupo también hay mujeres. Es un grupo que ejerce el poder y también hay mujeres. La mayoría de las veces son puros hombres, pero también hay mujeres. Entonces, lo que decimos es, ojo, muchísimo cuidado, porque el momento en el que alguien que esté cerca de ti puede tener rasgos machistas, sí, porque una sociedad machista sí hace a un hombre machista, no al revés, no un macho hace una sociedad machista. Entonces, desde ahí, hermano, o sea, lo que digo es, hay que tener mucho cuidado con generalizar. Hay que tener mucho cuidado con el tema de hablar y establecer conceptos de los cuales no conoces las definiciones, porque eso lo que hace es que se convierten de nuevo en estas creencias. Tú te das cuenta cuando alguien está hablando simplemente desde lo que cree, más allá de desde lo que sabe. ¿Qué sería una creencia básica del machismo? ¿Un hombre trata mal a una mujer? Sí, exactamente. Y no es nada más eso. Pues, todos los hombres son violentos. Ya. Esa es una creencia, o sea, pues es muy fácil ponernos a todos en la misma bolsa, güey. Sí, claro. De todos los hombres son violentos, o sea, todos los hombres son golpeadores. Ya. Todos los hombres son feminicidas. O sea, las generalizaciones es lo que le Pues pasa. las generalizaciones y también las de cada uno, ¿eh? O sea, no, o sea, por ejemplo, yo creo que el decir, no, mi mamá, o sea, mi jefecita es sagrada, y perdón, me van a linchar por lo que voy a decir, mi jefecita es sagrada, y no, lo que diga mi mamá es ley. Pues sí, hermano, pero hasta que no te cortes el cordón umbilical. Sí, claro. Sí, es una codependencia, güey. Vas a seguir siendo hijo en lugar de ser pareja, güey. Ya. Y eso no va a jalar. Entonces, hay mucho, o sea, la violencia. Lidia Cacho, en su libro de Ellos Hablan,
establece una diferencia bien interesante entre agresividad y violencia. Okay. La agresividad está inmersa en los seres vivos. La agresividad es ese sentimiento de urgencia frente a un peligro que tienes. La violencia es aprendida. Ah, ok. O sea, la agresividad es un mecanismo de supervivencia. Sí, exactamente. El otro es algo que aprendí es un y lo uso. Social, exactamente. Okay, ya. Entonces, aquí la pregunta. ¿Todos los hombres son agresivos? Todos los seres humanos. Los seres humanos, claro. Agresividad. Sí, exactamente. Ahora, todos los hombres son violentos. Eso pues, es un constructo social, güey. Que viene más de la influencia externa, ¿no? Entonces era lo que te decía hace rato, pues 33% de los hogares en México, que son 11 millones, están encabezados por mujeres solteras. Bien, es muy válido y es una gran labor. Pero entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué el machismo sigue estando ahí? Esta autora usa este término que aparte está muy bonito y muy inteligente, que es la forma de vincularnos o relacionarnos. Si le quitamos la palabra poder, ¿se acaba el machismo? O sea, ¿es un dominio basado en el poder de hombre a mujer, de mujer a hombre, para esta conceptualización? O sea, sí, o sea, a ver, el poder corrompe todo, esa es una realidad. Porque fíjate, pero es que tristemente, a raíz de la podredumbre política que ha habido, y no pretendo hacer este espacio un espacio política, pero el poder se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque está asociado a oprimir, a opresión. Al mal uso del poder. Al mal uso. Porque la definición de poder es poder hacer, güey. Entonces, si lo pones en el contexto del machismo, este machismo que ofende, que agrede, que eso, claro, este poder ofender, poder hacer, poder es ese poder que no queremos, pero de nuevo está en eso nos puede pasar a cualquier género, esa es una realidad, claro. ¿no? O sea, si le quito el poder al machismo, pues sí, pero está inmerso en el... Sí, sí, es algo metafórico, por decirlo de cierta manera. Pero fíjate qué padre como lo dices, porque hace poco oí un psicólogo que daba una definición del amor que se me hizo muy relacionada con lo que acabas de decir, y decía, el amor, de cierta manera, es cuando yo tengo un poder sobre ti y decido no usarlo. Es decir, entre más se conocen las parejas, pues más, yo digo que en el matrimonio parece que tenemos estrellas ninjas o botones que yo sé dónde tocar exactamente, claro, y ella también de mí, ¿no? Qué lindo eso, porque al final tú tienes yo te muestro lo que me duele. Claro. Eso es vulnerabilidad. Sí, exactamente. Yo te muestro lo que me duele. Y tú no lo vas a usar en mi contra. Tú no lo vas a usar en mi contra. Exactamente. Eso es poder. Ya. O sea, eso es ejercer el poder. De manera adecuada. De manera positiva, exactamente. O sea, yo en lugar de poder hacerte daño, yo utilizo ese poder hacer que te sientas seguro. Ahora, sé que puede ser un capítulo larguísimo si nos fuéramos hasta la historia. Y hace rato lo platicábamos tú y yo. El machismo nace porque existe desde el inicio de los tiempos unas características físicas o fisiológicas en el hombre que superan a la mujer en algunas cosas, y ellas también nos superan a nosotros en otras. Pero este tema cavernario de cazador-recolector, ¿crees que desde ahí viene el tema, o hasta que las sociedades se formaron modernas empezaron a venir las creencias? Sí, mira, a ver, o sea, no tengo todo el recorrido hacia atrás, pero... Sí, me imagino, claro. En base a lo que conozco, lo que te podría decir es que, o sea, el machismo es un constructo social, ¿no? Ok. O sea, hay un sistema que privilegió el machismo y que es con el que estamos en contra ahora, ¿no? Ahora, si nos vamos a antes y después de la Revolución Industrial, ¿qué es lo que sucedió? Antes existe documentación alrededor de, por ejemplo, en los campos, cómo se vivía en familia. Hombre y mujer trabajaban el sembradío, trabajaban el campo, vivían en una misma casa con los hijos, se repartían las labores de crianza, había mucho de eso.
y estaban muy claras las funciones entre uno y otro. El hombre era protector, se encargaba de brindar seguridad, pero la parte de proveeduría venía de las dos partes, ¿no? Porque la señora trabajaba en las vacas o trabajaba en o sea, entonces esos ecosistemas nos dicen que pues sí puede haber esta parte de equidad de géneros, cohabitar, y de igualdad de oportunidades para hacer las cosas, ¿no? Okay. Y de diversidad de pensamiento dentro. A lo mejor pensamiento no era tanto, pero bueno. La realidad es que, ¿qué sucede? En el momento en el que el mundo se industrializa, porque en las cavernas también debe haber sucedido así. O sea, la mujer se encargaba de la recolección, del cuidado de los hijos, de la protección, pero el hombre salía, pero entre los dos administraban, pero la mujer también podía ser protectora cuando se necesitaba. ¿Qué sucede en la industrialización del mundo? Y es una teoría que yo tengo, en la industrialización del mundo, cuando la mujer se queda en la casa y el hombre se empieza a ir a trabajar, pierde protagonismo. Entonces pierde el protagonismo, y en ese momento ahí es donde históricamente empiezas a ejercer el poder de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque te conviertes en el proveedor, te conviertes en el que es un camino. Sí, chantajeas no de cierta decir manera. Que sea el de todo, el pero único. Empiezas a ejercer el poder desde ahí. O sea, desde que tienes la capacidad de decir, pues sí doy o no doy el dinero, eso, y de nuevo eso nos pone en un contexto diferente como hombres. Ahora, hoy nos enfrentamos muchos años después al que en el momento en el que empiezas a perder la proveeduría, empiezas a perder el rol protagonista que tienes. ¿Qué es lo que sucede? Pues empieza a perder el poder, güey. Claro. Y ahí es donde estamos hoy metidos en esta polarización terrible, güey. Y es que fíjate cuánto sentido me hace, ahorita que me respondiste, que el machismo, más que ser algo singular, viene más de un sistema, ¿no? Claro, de alguna manera. Exactamente. Y cuando hablas de industrialización, yo hablaría del capitalismo, de sistema económico. Parece como que en esas aldeas era igual de valioso que yo cuidara a los niños a que tú cazaras o a que tú mataras al animal. Y de repente este mismo sistema patriarcal o machista decide darle aplauso y éxito al mundo corporativo, al éxito económico, y parece como, digo, lo he escuchado de otras personas, es que mi esposa no hace nada. Ah, cabrón, atiende el hogar, cuida a los niños, eso es no hacer nada. Y porque hay este enaltecimiento del éxito empresarial y económico, ¿crees que por ahí también hay Sí, mucho? A ver, híjole, y lo platicábamos afuera del aire cuando veníamos en el camino, o sea, cuando nos vamos al socialismo, o sea, China, por ejemplo, pues es un sistema patriarcal. Totalmente, ¿verdad? Pero hay igualdad de muchas cosas, de oportunidades, hay equidad en la parte de géneros, o sea, y en el libro de Ángela Saine del patriarcado te dice, o sea, hay estudios, se entrevistó a gente después de la caída de la Unión Soviética y a muchas científicas y eso, y hay gente que te dice, oye, pues sí, pero, pues, o sea, yo allá salí a trabajar, cuidábamos entre los dos a nuestros hijos, había una lavandería, había un súper, había muchas cosas que a mí me daban la posibilidad de hacerlo, y cuando te das cuenta del patriarcado de la Segunda Guerra, o sea, perdón, el Estados Unidos de la Segunda Guerra, donde se glorifica a los hombres que iban a la guerra y las mujeres que se quedaban en como su casa, héroes, güey. claro. Y por ahí no recuerdo bien el dato, pero sé que, por ejemplo, cuando se empezó con toda esa campaña, la matrícula de mujeres en las universidades en Estados Unidos cayó, güey. Ok. Entonces, la pregunta es, o sea, esta parte del machismo ¿el capitalismo le gusta el machismo? Híjole, güey, es una línea bien delgadita ahí, bien delgadita. Obviamente le gusta el machismo desde vanagloriar al hombre, güey. Ya. Porque por lo menos en el diseño es muy conveniente que la mujer se quedara en su casa, güey, y cuidara a los hijos. Ahora, hoy, este capitalismo que a veces ni siquiera sabemos en dónde está, güey, pues ya tiene a estos dos peleando por el espacio, pero le sigue gustando el éxito, güey. Ya. Entonces, ¿cómo se lo doy a uno u otro? Ya. O sea, esto que dices, el capitalismo le gusta vanagloriar el machismo. no, al hombre. Al hombre, pero ¿será por el machismo per se o porque se le dio el éxito a la figura de salir a generar recursos? No, a ver, no es por el machismo, porque
o sea, más bien, vamos a decirlo de nuevo, no es que al capitalismo le guste el machismo, sino que lo incentivaba de alguna u otra manera, digámoslo así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que le dieras, o sea, un rol muy claro a cada uno, pues estás antagonizando, güey. Entonces, tú en un lado y tú en el otro. Y la pregunta es, ¿por qué no podría ser al revés? O sea, la división empieza a construir esto. Entonces son roles y antagonismo entre uno y otro. Y normalmente sucede, y puede ser que el cuate que trajera el dinero era el que ejercía el poder sobre el otro. O sea, así Ahora, porque si no luego se malentiende y pues ya de por sí, hermano, no necesitamos mucha para que luego nos corten más, reel y digan, mira, este par de güeyes andan diciendo esto, ¿no? No, esa es una realidad, pero lo que sí es un hecho es que en uno de los guiones, güey, y de los estereotipos del hombre estaba el éxito profesional, güey. Tu valor como hombre estaba en función el éxito profesional. Del éxito profesional. Y el éxito profesional venía de la mano de crecer en una compañía, generar una mayor cantidad. Y tú estabas siendo juzgado por eso, güey. Sí, claro. O sea, lo que tú eras como hombre estaba en función de eso. Y en el caso de la mujer, lo que ella era como mujer estaba en función de si los hijos crecían bien, si eran hombres de bien, si la casa... Entonces donde digo... Si servía bien al esposo, ¿no? Si lo atendía. Tan limitados, güey. Ya, claro. O sea, porque, ¿por qué tú no puedes ser profesionalmente más exitoso que yo, güey? O sea, ¿por qué tú, mi pareja, no puede ser más exitoso que yo? ¿Por qué? Porque todavía a nivel social estamos puestos en eso de que no, güey, pues es que no encajas, güey. La nueva masculinidad, por eso... De verdad dejemos de decirle nueva masculinidad porque ya no es nueva, es una masculinidad actual en la cual tenemos que empezar a cuestionarnos, o empezar más que cuestionarnos, a levantar la voz y decir por qué no encajamos en un lugar y cómo queremos encajar en el otro. Cada hombre tiene diferentes masculinidades y vive esta masculinidad de manera distinta. Güey, ¿no? Ya. Ahorita me dijiste, Checo, que ha dejado de ser nueva masculinidad. ¿Solo para ti o en general ya no es nueva masculinidad? Pues yo creo que para todos, hermano, porque no aplica, o sea, en lo personal yo te puedo confesar que desde hace un tiempo ya dejé de decirle nueva masculinidad. Es como decirte, ay, mira, eres un buen estudiante de primaria y ya acabaste la carrera, güey, ¿no? O sea, pues sigues siendo estudiante, eso es un hecho, pero pues tenemos que ir creciendo y la realidad es que para el nivel de conversación que estamos ahora, donde hay una polarización alrededor del tema y tienes a muchas mujeres haciendo un trabajo muy interesante, abriendo foros a través del feminismo y de estos espacios que eran muy necesarios que se abren, pero también ya empezando a pisar los territorios de es que el hombre tiene que ser así, tiene que ser de esta forma, y entonces la pregunta aquí es, si seguimos con el diálogo de la nueva masculinidad, pues por eso tienes a todo el mundo pudiendo ejercer un punto de opinión sobre el tema, cuando lo que hay que decir es la masculinidad es así, es esto. Y creo que la definición es muy sencilla, a pesar de que a lo mejor cualquier sociólogo o antropólogo me puede decir no es tan sencilla. ¿Qué es la masculinidad? Antes teníamos un guión para todos, que era relativamente sencillo de decir. Y que este guión partía desde los mandatos de género, que los mandatos de género son estereotipos que nos pedían. Y los mandatos de género pueden ser, tienes que ser proveedor, tienes que ser racional, tienes que ser heterosexual, y no tiene nada que ver con la sexualidad, sino más bien es, o sea, tienes que ser... Sí, ser hombrecito, fuerte, ¿no? Ser hombre, la palabra. Competitivo, tienes que ser fuerte físicamente, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues si a ti y a mí nos pasaban por el guión a todos, ¿no? Y en función de eso, pues eras como estabas percibido y ubicado en una sociedad. Mira, este cuate es bueno para hacer esto, esto y esto. ¿Cumple el guión o no cumple el guión? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy, cada uno de nosotros tiene que definir, en función del arquetipo que tiene, qué tipo de hombre quiere ser. Y es muy válido voltearlo. Ahora, el abanico es más amplio. El abanico es más amplio, es mucho más rico, hay mucha más textura. ¿No? Y ahora, pero eso te hace que cuestiones muchos otros modelos, güey. Entonces, sí, pues mi cuate, mejor amigo, que sigue poniéndose borracho jueves, viernes y sábado, pues yo ya no voy ahí con él, güey. Pero si eras bien fiestero, digo, sí, de acuerdo, pero hoy en este momento de mi vida no estoy. Mi masculinidad parte de cómo cuido mi mente, mi cuerpo y mis emociones, güey. Y eso ya no cabe ahí.
Pero es muy válido que otro diga, no, yo simplemente, o lo quiero hacer desde una perspectiva diferente del trabajo que hay que hacer. Yo empiezo por las emociones, yo empiezo por la mente, pero ningún formato es el que te sirve a ti, no te sirve a mí. Sí, no hay uno recomendable. No hay uno, el recomendable es el que tú descubres, el que tú vas aterrizando. Entonces, por eso, esto de nueva masculinidad, pues ya no es nueva, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que hablas, este es un buen ejemplo, el de mis cuates se reúnen, se ponen pedos 3 días a la semana, de repente yo me empiezo a alejar. ¿Crees que también hay una resistencia por miedo a quedarme solo si adopto lo que en verdad es mi arquetipo? Definitivamente. Ahora, dicen que conforme vas creciendo, no madurando, porque es diferente. Sí, claro. Yo conozco cuates de 70 años que son muy torpes emocionalmente. Sí, y unos pero de 20 conforme maduros. vas madurando, vas privilegiando mucho más espacios más. Tus círculos y tus tribus se van haciendo más pequeñas y ¿no? compactas, y en función de eso vas valorando mucho más la soledad en un contexto de saber estar solo, ¿no? Claro. Ahora, esto a lo que te lleva es a que, pues sí, hay algunos hombres para los cuales su círculo de amigos es su identidad. Es su identidad, güey. Aún cuando pase el tiempo y ya no vayas con ese círculo, entonces, pero no lo sueltas. Ya. Es muy válido. Ahora, ¿hasta qué punto y en función del plan de vida que tengas, pues te sigue funcionando? Si ese círculo de amigos te sigue madreando por el otro lado, la parte familiar, pues hermano, choices, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Dónde te quedas? ¿En qué lugar te quedas? Los amigos, las relaciones entre hombres están viviendo una coyuntura también bien dura, güey. Precisamente por eso. Por la polarización, por los cuestionamientos que nos hacemos y por el proceso de crecimiento. Y tu generación y la mía, la generación X, es la que está coyunturando esto. O sea, ¿por qué? Porque nosotros fuimos los primeros que empezamos con el divorcio, empezamos con el cuidado del cuerpo, empezamos con Los boomers no lo hicieron y lo van a hacer. Y los de abajo, los millennials, son más un reflejo de lo que nosotros fuimos haciendo y los centennials más todavía. Pero dime si a ti no te cuesta, o sea, es cada vez más difícil cuando entras a la conciencia, empiezas a despertar y darte cuenta de muchas cosas que no vas con eso, se empiezan a acabar los grupos. Empiezas a estar muy solo. Y te empiezas a estar solo, pero, sí, claro. Pero mejor así, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, cuando hablamos de feminismo y machismo, ¿se trata de romper un guión ambos movimientos? Vamos empezando con que el feminismo y el machismo son cosas diferentes. Explícanos por ahí, ¿qué es el feminismo? ¿Cuál es la diferencia? Es un movimiento en búsqueda de los derechos de la mujer. Ok. Muy válido, muy válido. ¿Te acuerdas que hablamos que es derecho, eran 3, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Ok. Es diversidad de pensamiento, equidad de géneros, ¿no? e inclusión de oportunidades, ¿no? Sí, ¿no? Sí me acuerdo que me lo dijiste. Ahora, pues, el feminismo es eso, es un movimiento que surgió que se abandera en Estados Unidos con la búsqueda del voto, que tiene ya muchos años. O sea, el cartelito de Woman Power. Y que tiene sus cosas buenas, que ha abierto muchos foros, muchos espacios y que ha abanderado un movimiento que le ha traído mucho al mundo, eso es un hecho. El machismo es lo que te decía, es cómo nos vinculamos entre géneros. Entonces, uno no es complementario del otro. Más feminismo no es menos machismo, son cosas diferentes. Ahora, la intención y una de las cosas que en los círculos de hombres hacemos, pues es crear un movimiento masculinista, güey. O sea, por eso la nueva masculinidad se veía como la contraparte. Okay. Pero más bien el masculinismo debería ser la contraparte. Y es, ¿qué queremos para nosotros el género? En diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Y por qué no lo teníamos si éramos los que sometían al género femenino? Pero pues por eso mismo, exactamente. ¿Por qué? Porque en el sometimiento me perdía de poder ser yo mismo. En los modelos patriarcales, los hombres eran los que ejercían el poder y un tiempo al mundo y a nosotros nos fue muy conveniente seguir en eso. A pesar de que yo tengo la teoría de que siempre hubo hombres inconformes con el tema, porque el machismo también le pega a los hombres, güey.
porque el patriarcado también le pega a los hombres. Entonces siempre hubo inconformidad, solo que se contextualizaba de una forma muy diferente, güey, muy diferente. Se veía como rebeldía, se veía como otra cosa más allá de encaminarlo en un lugar como el feminismo. Entonces, masculinismo, feminismo, carreras de género diferentes que tienen agendas diferentes. Machismo, embrismo. Esos son los antónimos. El embrismo es, de nuevo, las mujeres ejercen el poder sobre otras mujeres y sobre el hombre también, y sobre otros géneros. Y en el machismo es el hombre ejerce el poder sobre mujeres y sobre otros hombres. Y sobre todo, o sea, ¿hay machismo de hombre sobre otro hombre? Claro que sí, güey. Claro. O sea, lo que pasa es que... Yo solamente lo asociaba a... Se ve como violencia, pero al final es, acuérdate la definición, es cómo nos vinculamos. Entre géneros. Ya, Entonces, entre nosotros mismos, entre el género, claro que hay machismo. O sea, claro, es la violencia. O sea, te voy a decir una cosa, esta violencia pasiva terrible que hay, que estaba visto como formas de vincularnos entre nosotros, es güey, si traes un pantalón diferente o algo que el resto del grupo, oye, no, tú no puedes venir a hacer eso, ¿cómo crees? ¿Sí me entiendes? Ese tipo de cosas que dices, güey, no seas machista, güey. O el cuate que todo el tiempo te está insultando en este tono de broma, güey. Sí, el bullying, amigable, ¿no? Claro, supuestamente. El bullying entre hombres, pues eso es machismo. Es una realidad. O sea, y el embrismo puede ser mujeres con mujeres y con hombres. Entonces el feminismo nace de una intención de liberación y el machismo no nace desde ahí. No. El machismo está inmerso en su postura de poder. En el estereotipo social en el que al hombre se le dio un rol y se ejerce el rol desde una perspectiva pues, malintencionada, güey, ¿no? Ahorita que hablabas de generaciones, de generación Z, baby boomers, ¿cómo ves tú como un experto en este tema a las nuevas generaciones en el tema de masculinidad? ¿Son más libres, pueden ser más vulnerables, hay círculos más amistosos para...? Te lo pregunto porque yo tengo hijos relativamente chicos todavía y comparo cómo los cuidan hoy en la escuela a cómo nos cuidaban a nosotros en la primaria y hay un mundo de diferencia, güey. O sea, yo veo a mis hijos en un ambiente seguro para ser ellos mismos y yo crecía a chingadazos, güey. Sí, en la jungla. En la jungla. A mí me daba miedo ir a la escuela, güey. Sí. Ahora, lo que creo es que es que no lo quisiera poner como error, pero sí es una realidad, es que hoy estamos metiendo a los hombres de todas las generaciones en una sola bolsa, ¿no? En esa sola bolsa ahí pegamos parejo en el tema de machismo, en el tema de relación con la mujer, todo eso. Y la realidad es que no es así. O sea, cuando tú haces el corte de la masculinidad, del masculinismo por generaciones, o sea, los de arriba, los boomers, generación del silencio, muchos de ellos no entienden ni ya no quieren entender qué es lo que está pasando. Sí, ya están cerrados. Ya están en ese proceso, lo cual es muy válido, ¿no? Nosotros, la generación X, pues solo lo que coyunturalmente somos bisagra entre los que vinieron de arriba y, o sea, los boomers y los millennials. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos empezamos a cuestionar cosas como, pues, güey, lo que me enseñó mi papá, no quiero ser así. Y entonces ejercimos una crianza desde el yo no quiero ser como mi papá y quiero ser esto, ¿no? Entonces, sí, somos como el VHS y el internet, tenemos las dos cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, pues generación bisagra, transición de cambios sociales. Hay muchos que todavía les es muy conveniente el formato anterior. Hay algunos que están en este proceso de crecimiento. Hay mucho reconocimiento de trabajo interno. Luego, los millennials están como partidos, ¿no? Los late millennials están más pegados a los hábitos de la X y los de abajo un poquito más pegados hacia abajo. Y yo creo que entre los millennials, los últimos, y la generación Z, hay una cosa que es preocupante, güey. Y es la carga de la deuda histórica que tiene el hombre y que ellos ni entienden, güey. O sea, y entonces, cuando digo esto, es que imagínate que a un chavo de 17 años hoy está en un proceso de miedo y de terror, güey, de cómo poderse acercar a las niñas, porque le hablan de cosas como, es que todos los hombres son machistas, cuando pues a lo mejor el machista era su abuelo, güey. Y la pregunta es, ¿cómo le vas a hablar a este chavo diciéndole eso? O sea, le estás cobrando una deuda de güeyes hacia atrás. Ahora, la otra es, a él lo educó un cuate que es machista.
Claro. Eso no le quita impacto, pero lo que sí es, les estamos queriendo cargar esta deuda de algo que ellos no hicieron, güey. Sí, son esas creencias limitantes a veces relacionadas al linaje o al origen, que es que todos los bautistas somos así. Exactamente. Y esa madre es un peso tremendo, güey, que permite, o más bien impide romper todas esas barreras, ¿no? Pues es el efecto del pípila, güey. Hay muchos de ellos que están cargando cosas que ni entienden. Que ni eran de ellos, ¿no? Que no son de ellos y que no entienden, hermano. No lo entienden, no entienden el por qué, o sea, por qué el movimiento del feminismo, donde surge, pero todas sus amiguitas y sus amigos, o sea, y las chavas con las que se vinculan les dicen que son feministas. Y estos güeyes, ¿qué dicen? Yo soy masculinista. No, pues no saben, pero Claro. ¿por qué? O sea, hay un movimiento, por lo menos en la Ciudad de México, alrededor de una cosa que se llamaban los tendederos, güey. Y en los tendederos eran en las universidades y en algunas prepas empezaron a poner en algunos lugares como literal tendederos donde las niñas iban y ponían el nombre de cuates acosadores. Ay, cabrón. Ahora, está bien eso, es muy válido. El tema es que se empezó a desvirtuar y en algún momento, no estoy generalizando, son casos que existen, en algún momento ya estamos en este punto en el que, pues no sales conmigo, pues te voy y pongo tu nombre ahí. O sea... Sí, ya una especie de chantaje. Y ni siquiera pues. quiero decir el hecho de todo lo que hay alrededor de los posibles abusos en los que pues, a cualquier cuate van y lo demandan, o sea, lo denuncian y ni agua va a la cárcel, güey. O sea, la línea es tan delgada que la poca regulación puede llegar a traer esos Claro. conflictos. Yo creo que los memes a veces tienen, bueno, casi siempre tienen un toque de realidad tremendo. Terrible, Y hay uno que habla de, lo dicen en tono chusco, ¿no? Pero es, si está feo el cuate es acoso, si está guapo es cortejo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que estamos inmersos en eso también, ¿no? Estamos ahorita en ese punto en el que, o sea, se cuestiona temas como la caballerosidad, que antes era ese es está uno de muy los bueno. mandatos de género, la Ok. caballerosidad. Tienes que ser caballero. La pregunta es, en este contexto de caballerosidad, ¿qué tan vigente es todavía? ¿Y de dónde viene, güey? Entonces a los chavos les dices y te dicen, no, pues es que ya, eso ya no sirve. Abrirle Yo lo que la digo es que puerta, la caballerosidad es un símbolo de protección y es muchas cosas que se siguen haciendo. Pero de nuevo, cuando tienes a alguien cobrándole a él una deuda que no es tuya, y es preocupante, güey, de verdad. ¿Por qué? Pues porque ellos son los hombres del presente, güey, y del futuro. Y están creciendo en un entorno de miedo, de inseguridad, de muchas cosas, o cayendo en los mismos patrones de algunos de la generación X de alcohol y muchas de esas cosas. O sea, Tu línea de pensamiento de esta masculinidad con el tema de la caballerosidad, que se puede entender desde dos ópticas, desde mis creencias, que es, como tú estás inválida, yo lo hago por ti. O te amo tanto que decido hacerlo por ti. ¿Cómo ves tú la caballerosidad? ¿Qué opinas de que yo a mi esposa le abra la puerta, le cierre la puerta, le jale la silla? Te voy a decir una cosa, es una decisión. Ok. O sea, no determina nada. No determina nada. A mí mi abuelo Ok. me enseñó, abre la puerta, cuando llegue una mujer levántate, Ajá. acércale la silla, ese tipo de cosas. Y yo lo sigo haciendo por decisión propia. Ok. Si no te gusta a ti como mujer, ese es tu problema. No es problema mío. Que si hay ese choque O sea, a veces, ¿no? Claro, sí hay ese choque a veces. O sea, pero ahí es donde vienen las incongruencias entre luego la eterna discusión del si 50-50 y eso. A ver, yo te invito a un lugar, pues yo te invité a ti. Es como si tú me dices, Barbón, vente, vámonos a comer, te invito. Pues tú me invitaste, güey. Claro. O sea, pues ¿dónde está la magia de eso? No, o sea, no hay nada. O sea, simplemente sí, claro. es, ¿por qué yo te voy a invitar y vamos a poner 50-50? Si yo te digo, oye, ¿sabes qué, George? Vamos, pero cada quien paga lo suyo. Vale. O sea, la conversación a nivel de igualdad de oportunidades se tiene que dar así. O sea, démonos la oportunidad de avanzar en el camino. O sea, no hay que sobrepensar esas cosas que son muy sencillas de resolver, güey. O sea, y donde estamos enredándonos y ves TikToks y ves Reels de Instagram y eso con esta discusión de cuando te invita. A ver, no mames, ¿te invitó? Sí. Pues sí, entonces. Pues sí, claro. Ahora, las palabras tienen poder. Cuando se habla de igualdad, porque parece que la lucha es por la igualdad de géneros, ¿es una ignorancia decir igualdad
¿Podremos ser iguales algún día? No, a ver, es que... Porque sí usan ese término. Más bien es que es equidad de géneros. Ok. O sea, que es lo que es equitativo para los dos géneros en Ok. función de lo que le corresponde a cada quien. Estamos diseñados diferente. Claro, no podríamos ser iguales. O sea, no podemos ser iguales. Ok. Ahora, la igualdad de oportunidades... Eso sí es otra cosa. Eso es importante. O sea, entonces la oportunidad de que cualquiera pueda ejercer un puesto de bombero o de enfermera o lo que sea. Ahora, hay una realidad. En cuanto a igualdad de oportunidades, en temas, por ejemplo, de sueldos, salarios y eso, hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Sigue habiendo mujeres que perciben menos dinero, el trabajo físico en casa no está siendo bien percibido, pero volvemos a lo mismo, no está siendo bien percibido en el patriarcado, güey. Entonces, es el sistema, güey. tienes un hombre en específico que a su esposa le dice, no, tú no males nada de trabajo, bueno, pues pero es él, güey. Ya. Sí, no es el todo. No es el todo, güey. O sea, es lo que digo, no es el... Sí, pero hay 3 millones. Bien, son esos 3 millones, no los 60 que hay, güey. O sea, ¿no? Tú que has estudiado mucho el tema, ¿qué relación hay nivel socioeconómico con el machismo? A ver, mira, sobre los niveles socioeconómicos no tengo tanta textura. Voy a hablar desde la mucha información que puedo tener alrededor de... Sí, seguro es más que la nuestra. Lo que en el papel, lo que te diría el sentido común, es que a mayor nivel socioeconómico, mayor información y mayor conciencia sobre el tema. Ok. No es cierto eso, güey. Porque tú te encuentras gente sí. de poder adquisitivo y preparación alta, con un tema de patriarcado y machismo tremendo, a todo lo que da. Sí, claro. Tremendo. Hombres que tienen el arquetipo de Zeus y que son todopoderosos, que tienen hijos para seguir su legado, que ejercen el poder y definen las reglas del juego de la gente que está cerca, que no les gusta que se les contradiga y muchas de esas cosas. Y luego te vas hacia abajo y algunas veces te das cuenta que en comunidades, en los cerros y en lugares así, pues hay trabajo compartido, güey, ¿no? Okay. Hay crianza compartida. Entonces, pues sí, parecería ser que el nivel de educación te da, pero cuando tienes una sociedad machista, pues hay que preguntarse si el nivel de educación machista que tenemos aplica a través de los niveles socioeconómicos. Pero, no en todos los casos. Pero qué rasgos, hermano. Es que me hiciste pensar mucho cuando ahorita me imaginé una ranchería, un pueblo, con esta crianza compartida. Que a veces, en la ignorancia, me incluyo, la etiqueta puede ser... es que el señor se sienta y le traen su comida. Es que ni siquiera estira la mano por una servilleta. Sin embargo, sí participan juntos para criar. ¿Cuál es la óptica para decir, en esta casa hay patriarcado, güey? ¿Cuál es? Digo, está cabrona la pregunta, pero ¿cuáles son las características? Creo que si nos vamos a la definición que el patriarcado, de nuevo, es un sistema en el cual un grupo ejerce el poder sobre el otro. Y hay una persona que se encarga de definir lo que es bien, lo que sí se puede y lo que no se puede, lo que está bien y está mal. Entonces, si tienes un hombre que es el que decide en un hogar completamente, pues tiene todo el poder. Pues tiene todo el poder, exactamente. Ya. Ahora, o sea, eso creo que esa es la parte sencilla, ¿no? O sea, no importa si el cabrón no lava un plato, pero mientras no ejerce ese poder... O sea, pero de nuevo, si hay acuerdo, si hay una crianza compartida, si hay eso, pero si tienes un hombre que literal solo juega el rol de proveedor, ¿no? Y en este rol de proveedor, porque te digo, este patriarcado puede estar muy satanizado, ¿no? O sea, es que de nuevo es como decir... Si es un patriarcado violento, o sea, la violencia puede caer también sobre los hijos, güey, hombres. Ok. O sea, así literal. Hay papás de parte del papá. Hay papás que para criar a los hijos terminan tratándolos muy mal para que sean fuertes hacia la vida. Entonces, y tratan muy bien a las mujeres. Es un patriarcado, güey. Sí, o enséñale a pelear para que se vuelva violento. El patriarcado cae exactamente de la misma manera sobre ellos. Ahora,
Que uno de ellos abuse de una de sus hijas, pues eso es abuso, güey. Ya, Eso es otro cosa, tema, güey. ¿no? Sí, claro. Es otro tema. Pero de nuevo, el patriarcado, puede ser que el patriarcado también me pegue a mí, güey. Por eso te hace tanto sentido esta definición de es la manera de vincularnos como género. Claro, exactamente, güey. Porque no nada más lo deja en ciertas Y te acciones. digo, y para quien nos está viendo, el día de mañana que entres una conversación que tenga que ver con género, infórmate bien, porque al informarte bien haces discusiones ricas, güey. Y discusiones alrededor de qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que yo quiero. Sí, tú puedes decir que, o sea, el hombre necesita ir a terapia. Yo digo, oye, a mí la terapia tradicional freudiana de estar sentado hablando con un güey no me sirve. Ya. ¿Por qué? Pues porque algunas veces me cuesta trabajo decir las cosas. ¿Y por qué me voy a sentar enfrente de un cuate o de una señora que ni conozco, güey? Claro. O sea, pero puede haber otros tipos de terapias que sí me funcionan. Que te funcione, claro. Y entonces, ¿tienes que ir a terapia? No, güey, no es esa terapia. Yo puedo tomar responsabilidad de otras maneras. El tema es que tomes la responsabilidad, eso sí. Tú tomaste una bandera, hiciste el viaje del Barbón, decidiste levantar la voz, encontraste primero lo de generaciones, luego lo de género. ¿Cuál es el sueño del Barbón en el mundo ideal que él quisiera? Mira, hay una cosa bien interesante, o sea, algo que descubrí, que yo mismo descubrí que todos los días sigue siendo el motor que me mueve. En el formato de mentorías que doy, hacemos una pregunta y se llama, bueno, dos preguntas que tienen que ver con esto. La primera es, ¿qué te apasiona? Ok. O sea, ¿qué es lo que mueve tu mundo? Y cuando alguien me contesta, no, pues no sé, le digo, mira, tu pasión, las pasiones son egoístas porque son individuales. O sea, que tú me digas, me apasiona ver crecer a mis hijos, no es una pasión, güey. Claro. Entonces, yo te puedo decir que la pasión es algo que que tú podrías hacer sin cobrar y que se podría convertir en tu forma de vida. Si mañana tu situación económica estuviera resuelta al 100%, ¿qué harías? Te dedicarías Entonces, a eso. un día a mí me preguntaron y les dije lo mismo que hago hoy. Lo mismo que hago hoy. Ok. Que seguir persiguiendo el propósito de abrir más espacios para que cada vez más hombres encuentren su libertad consciente. Eso. Y entonces, ¿qué haría? Seguir dando conferencias, seguir empujando el círculo, seguir buscando los espacios para hablar de salud de cuerpo, salud mental, mover a los doctores a que lo hagan, abrir foros y espacios desde muchas de las perspectivas, porque cada vez que tocamos un botón se abre algo. No sé si para cuando salga este capítulo ya vaya a estar, pero voy a ir a grabar a salida de emergencia. Estuve ya en varios foros donde más allá de, ay, mira, te estás haciendo famoso, yo digo, gracias porque es oportunidad de levantar esta narrativa y esta voz que funciona, y por eso hacemos los contenidos y por eso hacemos todo eso. Y también pregunto con qué sueño, o sea, te pregunto, oye, ¿con qué sueñas? Y con lo que yo sueño es en abrir, en que esta conversación cree un movimiento y este movimiento regrese el péndulo a ese lugar en el que, en lugar de enfocarnos en masculinismo y feminismo, nos enfoquemos en tener mejores seres humanos. Fíjate qué bonito, güey, y qué chingón y qué curioso también. Es un sueño de libertad, pues, de alguna manera, porque lo definiste. Creo que si alguien fuera de contexto lo escuchara, podría decir, ah, cabrón, ¿quieres liberar a los opresores? ¿Sí me cachas? Sí, es como, que no era esa la figura la que tenía jodida al otro. No, pero es que... O sea, te lo pregunto como en una ignorancia, ¿no? Es que no es el opresor. Es que a veces, a lo mejor ese mismo opresor también está fue oprimido por el sistema. Ah, o sea, el sistema es el que está jodido. El sistema es el opresor. Ya, ok. Y sí, ustedes operan el sistema. No, los operamos los seres humanos jodidos, güey. Ya, o sea, ok. bueno, no los operamos, lo operan los seres humanos jodidos. Ya. Cuando empiezas con todo esto, ¿cuál es la reacción de la corriente feminista hacia tu narrativa? Mira, el 80% de las charlas que he dado han sido en foros de mujeres. ¿De mujeres? Y ¿Cómo se recibe? Hasta el día de hoy siempre hay apertura, empatía, hay mucho hacia cómo podemos ayudar, qué hacemos. No he tenido sí ha habido muchos espacios de debate, pero siempre voy desde esta responsabilidad, desde esta firmeza, desde ahí se recibe bien. Hay una inminente preocupación de las mujeres hacia voltear y ver que no estamos avanzando, güey, en muchas cosas, y lo entiendo, es válido, pero también lo que digo es,
de empujar la carreta, no vamos a llegar más rápido, porque los que tenemos que jalar esa carreta somos nosotros. Okay. Eso es un hecho. Y ahora, no va a cambiar todo de un mes a otro, ni de un año a otro. Sí, claro. O sea, tenemos que empezar por las generaciones que están abajo, porque si no al rato van a haber un círculo de mujeres que van a estar diciendo estos güeyes no cambian. Entonces vamos por ellos. Los que estamos más arriba estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y Brené Brown lo dice en uno de sus libros. La gente genuinamente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Claro. Y hay muchos hombres allá afuera haciendo lo mejor que pueden, güey. Claro. O sea, en esta inconsciencia total, en esta falta de muchas cosas, ahí están. Entonces, o sea, sí, voltea a ver al opresor, pues a lo mejor el opresor ha sido oprimido por el sistema. Entonces la lucha es contra el sistema, no contra nosotros. Y fíjate, yo tengo una conferencia que se llama Hazte cargo de tu niño interior o hazte responsable de tu historia. E inicio esa conferencia diciendo lo siguiente, y esto vino de hablar con psiquiatras, tanatólogos, psicólogos, y decía, aquellos que fueron heridos están esperando que los que les hicieron daño vengan a pedirles perdón o peor aún, arreglarles su historia. Eso no va a pasar. Y los que hicieron daño dicen lo que tú acabas de mencionar, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y ahí empieza el victimismo, el rescatador, todos estos temas de evitar echar el brinco al interior, ¿no? Es más fácil a veces andar de rescatador allá afuera para evitar echarme este brinco al interior, sí, ¿no? el camino arranca por uno mismo. O sea, antes de hacerte responsable del resto del mundo, hazte responsable. Como el avión, ¿no? Ponte la mascarilla, ¿no? Exactamente, sí, así es. ¿Qué viene ahora para el movimiento? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué Pues te emociona? Ha sido un proceso de prueba-error. Ok. El lanzar el canal, el profesionalizar la comunicación que hacemos en las redes, el empezar a tocar temas más profundos como el cáncer de próstata, como la polarización que hay entre hombres y mujeres. Lo que estamos buscando de nuevo son más espacios. Walkman, el círculo de hombres, está ahorita en una pequeña pausa, digamos, porque así funciona. Y seguir buscando espacios, seguir abriendo la conversación, formalizar este movimiento masculinista, ¿no? Con una propuesta sólida de qué es lo que queremos y a qué nos comprometemos. Y en función de eso, que cada vez más hombres se suban a este movimiento, y por eso se agradecen espacios como estos, porque seguro si tú nos estás viendo es porque algo de esto pues es de interés para ti. Normalmente hay marcos de referencia para la perfección que se anhela, ¿no? Por ejemplo, en calidad de vida se habla de estas zonas azules, que hay 5 lugares en el mundo. Y a nivel lo que tú buscas, ¿hay países que son referentes para decir, ojalá viviéramos allá, o es un problema global? No, es un tema global. ¿Global? Completamente de acuerdo. Es un tema global porque no podemos ver este masculinismo. Recién estoy ahorita en el proceso de pichar para un documental. Okay. Y cuando estábamos en el proceso junto con la IA de perfilar la sinopsis y hacer todo eso, una de las cosas que sale es que claramente Latinoamérica y en especial México tiene un gap en este tema enorme. ¿Enorme? ¿O ahí sí predominamos? En Estados Unidos y en Europa, por lo menos, se ha tratado mucho más el tema. O sea, esta serie de macho alfa de los españoles. Eso a mí me decían, oye, ¿cómo la ves? Y digo, está bien, pero luego volteé a ver y se produjo aquí una serie que se llama Chavorrucos, güey. Ah, sí, y dije, es una parodia de esto. De eso, ¿no? Claro. Entonces, te das cuenta de cómo lo abordamos. Te das cuenta de cómo está. Entonces, pues no. O sea, hoy una referencia, pues es que las referencias terminan siendo mucho más hacia macroeconómicas, sociales, eso, pero alguien que digas en específico, híjole, esta sociedad, esta cultura es un gran reflejo. Yo digo, no lo hay. Y no sé si a nivel feminista tampoco, güey. Ok. Entonces, no lo sé. Existen entidades las cuales tratan y abordan mejor. O sea, hoy no conozco una sola compañía que sea modelo. ¿Sabes por qué? Porque no se ha establecido el modelo. Ya. Sí, no hay cómo implementar el know-how, ¿no? Sí, lugares para trabajar y eso, claro, maravilloso. Está establecido el modelo. ¿Cuál es el modelo que queremos? Esa es la propuesta que en movimiento masculinista queremos poner. Y es que a lo mejor ahorita que mencionaste Estados Unidos,
la manera en que crecen los norteamericanos un poco más independientes, por decirlo de cierta manera, que a temprana edad se van de casa, que allá tener servicio doméstico es muy, muy raro que suceda, que cada quien se hace cargo de sus cosas. Parece que cuando se unen como matrimonio, no en todos los casos porque no lo sé, pero parece como que hay esa independencia de cada miembro de la familia. ¿Crees que eso impacte para que haya menos No sé, patriarcado? porque volteas a ver y Estados Unidos tiene diferentes Bueno, muchos modelos, ¿verdad? Familiares. Ah, no, claro, O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, el mismo presidente que tienen es, Claro. es misógino, machista, completamente. Es un claro ejemplo de alguien que desde la violencia ejerce el poder. El poder, claro. Claramente. O sea, es bravucón, buscador de problemas, Sí. el que no está de acuerdo Dominante. con él insulta, o sea... Ya. Es un claro, es un tipo que ejerce el poder, pero ejerce el poder sobre hombres y mujeres, ¿eh? Claro, totalmente. El cuate no discrimina, güey. O sea, le da a todos con todo, güey. Sí, y si la comunidad vota por él, quiere decir que hay mucha empatía en ese tema, pues, ¿no? claro, güey, completamente. Sí, totalmente. Oye, hermano, pues qué interesante tema. La verdad es que, digo, además de los de la audiencia, yo también te agradezco porque creo que estoy aprendiendo mucho de esto, que si algo necesita es difusión, si algo necesita son más espacios, como tú bien lo dices. Y creo que el sueño que tienes, pues es un sueño muy ambicioso. Y creo que esos son los verdaderos legados, ¿no? Eso que parece que ni me va a alcanzar una vida para cambiarlo. Y yo creo que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, este proceso de ir educando, no persona por persona, pero estos movimientos y estos grupos se están creando, creo que van a marcar la diferencia, ¿no? Sí, pues esa es la intención. Esa es la intención detrás de esto. Lo que sí te puedo decir es que durante muchos años no me sentí cómodo en lo que era y hoy estoy confortable, no cómodo. Okay. Que esto te genera una incomodidad terrible todo el tiempo de estar haciendo, ir hacia adelante. O sea, una inconformidad, ¿no? O sea, más bien es, siempre estás buscando salir de lo cómodo aquí. Ya. Porque si sales de lo cómodo es una gran forma de poder avanzar. Es un propósito y abanderar un propósito así, más allá de lo grande que pueda ser, pues para mí es a lo que vine, es para eso. Por eso la creatividad, la comunicación y todo lo que hago pues, está enfocado en eso. Y no me, o sea, hoy por lo pronto en esto no me veo haciendo otra cosa, más cuando veo la oportunidad tan grande que hay allá. Hay mucho que hay que hacer y yo sueño con que el día de mañana esto ya avance por su cuenta, que no me necesite a mí, que yo haya sido solo la semilla que sembró este cambio y que realmente movió al país. Hay que mover muchos hilos, muchas cosas Claro. todavía y pues aquí estamos, ¿no? ¿Crees que los gobiernos podrían ser tus aliados o tus detractores? Definitivamente, cuando tú revisas de las iniciativas de género que se han propuesto en la última legislación, en la última Cámara de Senadores, por ejemplo, o sea, de verdad es irrisorio todas aquellas que van, o sea, la cantidad que hay para apoyar es ridículo. A la mujer y eso Ya. Que está bien, pero iniciativas para apoyo al hombre, estamos metidos en esta bola de cosas como, voy a decir una cosa que a lo mejor está fuera de contexto, pero albergues y entonces, pues eso también le pega al hombre, porque el hombre es papá, ¿no? Cuando hay muchos, pues seguridad, no, pero esto es para el país completo, ¿no? Ya. Cuando ves temas como el suicidio, 8 de cada 10 mexicanos que se suicidan, que son alrededor de 25,000 al año, son hombres, y el impacto que tiene un suicidio de un hombre dentro de su grupo es de 3 o 4 círculos. Ay, cabrón. O sea, entonces, y esto dicho por Edilberto Peña, mi amigo psiquiatra. O sea, entonces, y no se trata, y cuando es el tema de salud mental, 6 de cada 10 hombres que van a terapia no acaban. Entonces, ahí nos vamos en esta parte y decimos, bueno, pues está bien, o sea, esto sigue sucediendo, y por eso todo este movimiento alrededor de este masculinismo, ¿no? Padrísimo. Oye, hermano, pues antes de que te me vayas, vamos a hacer una pequeña dinámica que hacemos con todos los invitados. Tú te dedicas también al acompañamiento personal, seguramente conoces la rueda de la vida, que se refiere a todas estas áreas o pelotitas que malabareamos en el día a día.
Entonces te voy a hacer unas preguntitas, ¿te late? Dale, échale. Órale, va. La primera pregunta, mi querido Checo, dice lo siguiente. En este momento de tu vida, si tu reloj marcara una sola hora, ¿cuál sería? Las 16. ¿Por qué las 16? Porque es el día que nací. Ok. ¿Te sientes en este renacimiento? Sí, claro, completamente. Este año es mi año 1 en numerología. Ok. Después de un ciclo de 9 años, donde el año pasado fue muy difícil, muy retador, cierre de ciclos, versiones diferentes, muchas cosas. La verdad, tuve momentos de profundidad baja y este año es fíjate que sucedió una cosa, di una conferencia en noviembre en Morelia y tuve la oportunidad de coincidir con un influencer, con Emilio Antún, y Emilio dio una charla y dentro de su charla él contó que para resetear su modelo se fue 100 días a Japón y que se dio cuenta que en Japón no necesitaba tener 100 días que los pudo haber tenido aquí en México. Y a mí me hizo mucho sentido y ese día después de la conferencia empecé a pensar en esta transformación y en cómo abordar mi siguiente ciclo, mis 52 años, y me senté y literal dije, a partir de hoy me voy a empezar a escribir, le voy a empezar a escribir al Checo del futuro cómo se vio el día, qué pasó. Qué chingón. Y ese día, el día de mi cumpleaños, eran 100 días, güey. Okay. Ah, exactamente. Exactamente 100 días. Qué cabrón. Y entonces arranqué los 100 días. Ahorita ya voy alrededor de los 115 días escribiendo todos los días alrededor del tema. Y el 16 siempre ha sido muy importante. O sea, es un dato que parece no tener nada, pero siempre en la escuela mi número de alumno de lista era el 16. 14, 15, 16, siempre rondaba esto, güey. O sea, las veces que he ido a Las Vegas siempre le pongo al 16. Al 16, ese es tu número. Y ahí está, entonces por eso. Ah, mira, padrísimo. Siguiente pregunta. Si tu cuerpo fuera un colaborador de tu empresa, ¿te hablaría con gratitud o con reclamos? O con gratitud total. Yo sabía que me ibas a responder eso. Sí. Eres muy disciplinado, ¿verdad? Muy disciplinado. A mí la disciplina me da mucha paz. A mí, desde hace muchos años decidí tratar muy bien a mi cuerpo porque le exijo mucho. ¿Desde morro eras disciplinado? Sí. Desde morro, o sea, cosas muy sencillas como, por ejemplo, pues no comía chocolate porque no quería que me salieran barros. Entonces lo dejé. Cuando me di cuenta del alcohol, dejé de tomar alcohol. Cuando siempre trataba de alimentarme bien. Nunca he estado muy arriba de mi peso, o sea, del peso que debo de estar. Entonces, si tú ves fotografías, eso siempre he sido delgado. Al contrario, yo tengo un poco el problema. Dejo de hacer deporte, dejo de comer bien y adelgazo. ¿Adelgazas en vez de subir de peso? En lugar de subir de peso. ¿El tema de que tu padre venía del tema de la milicia, crees que influyó en ti para la disciplina? No, porque mi papá tiene muy pocos rasgos de eso. ¿De eso? Sí. Nada de eso, no. Yo creo... A ver, si mi abuelo hubiera, no existe, si mi abuelo hubiera vivido, a lo mejor yo no estaría ni aquí hablando contigo, güey. Hubieras invitado a otra persona, pero hubiera sido una cosa muy diferente, ¿no? No sé qué tanto, porque no tengo tantos amigos cercanos que sus abuelos o papás se hayan sido del ejército, pero lo que sé es que esta disciplina del ejército que tengo es convicción, güey, es mi esencia, es mi naturaleza. Y cuando yo me comprometo con algo, me comprometo. Y me comprometí con mi cuerpo hace muchos años. Viene más por ahí. ¿En qué momento del mes sientes más paz? ¿Cuando cobras, cuando gastas o cuando compartes lo que ganas? Pues cuando comparto, definitivamente. ¿Cuando compartes? Sí. ¿Hay un área de tu empresa o proyecto, pues al final tu marca personal es una empresa, en la que eres pésimo? A todos los empresarios exitosos les pasa. ¿Tú tienes detectada cuál es? Sí, claro. ¿Cuál? Saber cobrar lo que valen las cosas. Mira. ¿Y a qué crees que se deba eso? Pues creo que tiene que ver un poco un pensamiento de carencia. De escasez. De escasez y de suficiencia. Ya. Eso puede ser. Las tengo muy claras. Recurrentemente las trabajo. En algunas sociedades me ha jugado muy malas pasadas. Y después de un tiempo digo, coño, lo hubiera hecho diferente. Fíjate qué curioso cómo se manifiestan de distinta manera luces y sombras.
ahorita que me dices, que me hablas de esta disciplina de detecto que tomar ya no me está haciendo bien, dejo de tomar, el chocolate no me hace bien. Y lo primero que vino a mi mente fue, qué cabrón el amor propio de este compa, pues. Pero de repente en las flaquezas de decir, también yo a mis clientes les digo a veces, cuando falta amor propio en cierta parte, cobro menos en mis servicios, claro, ¿no? Entonces como que se desbalancea un poco el barco, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que... Bueno, ya me la contestaste, pero te la voy a preguntar otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, para esto nací, y qué estabas haciendo cuando lo dijiste? Hoy en la mañana que venía para acá. Ah, qué bonito. Sí. Va. ¿Qué actividad fuera del trabajo disfrutas tanto que te olvidas del reloj? Es que mi chamba no es chamba, güey, pero... porque literal disfruto la creatividad, la comunicación y todo lo que hago, pero correr es mi gran espacio. Ok. O sea, en general el deporte. ¿El deporte? En este momento de mi vida, correr, o sea, por ejemplo, ahorita dormí poco y eso, y estoy esperando el momento para irte a correr. Y irme a correr. ¿Por qué? Porque no negocio con mi cuerpo. Ya. Se tiene que hacer y ya. Ok. Y última pregunta, mi Checo. Si tu casa hablara, ¿serías alguien conocido para ella o serías su amor platónico porque solo te ve en sus sueños por la noche? No, sería alguien conocido. Pero es muy casero, ¿verdad? Sí, soy casero y siempre he vivido en muchos lugares en los últimos 15 años y cada uno de ellos siempre me aseguro que tenga este toque y tenga ese espacio. Hoy, por ejemplo, que hay algunas cosas que son muy mías dentro de la casa y es todo lo que tiene que ver con el deporte. O sea, en la entrada hay un canasto donde están mis 4 tenis. Ok. Luego la bicicleta y el rodillo están puestos en un lugar cerca de la sala porque ahí cabían, ¿no? Y luego entras a la oficina, el lugar que tenemos como de estudio, y todos mis libros están ahí. Okay. Y luego del otro lado están mis juguetes, güey. O sea, todos los Funkos que colecciono, las motos que tengo, todo eso. O sea, siempre hay algo dentro de la casa que soy yo. O sea, le dedicas energía y tiempo y recursos a crear un verdadero entorno de hogar que te sientas completamente, que es tuyo, ¿no? De manera recurrente, por ejemplo, siempre toda mi ropa está organizada. O sea, entonces tú abres y más allá de que digas, esta es ropa de hombre, sabes que hay días que está por color, hay otros días que está por tipo de tela, o sea, donde tengo las pulseras está organizado, o sea, ese soy yo, ¿no? Fíjate, una vez oí una frase de un mentor que me gustó mucho porque yo también soy un poco de esa línea que dice, la rutina te libera. Claro, la disciplina. Y es una realidad, ¿verdad? Te da paz, claro. Y hay personas que lo ven como, pinche robot, ese güey no tiene libertad. Yo prefiero poner mi creatividad en otro lugar que en las rutinas. Yo también creo lo mismo. Oye, hermano, pues antes que nada, antes de cerrar el episodio, agradecerte muchísimo tu presencia. Sabes que te quiero mucho, te admiro mucho, has sido un gran referente y pues espero que te alcance la vida para cumplir tu sueño y que si no te alcanza, carnal, que haya muchos más detrás de ti que puedan llevar esta narrativa, porque yo creo que la salud mental es algo que hoy es súper relevante, porque el mundo está yendo tan rápido, nos estamos perdiendo tanto, la tecnología nos está madreando cada día más, el internet nos está volviendo más idiotas y la realidad es que se necesita espacios, narrativas que nos lleven a la conciencia, que nos lleven a preguntarnos, vamos a estar un rato de paso por este planeta, ¿no sería mejor preguntarnos qué queremos, sentirnos desde esa libertad y además desde esa responsabilidad también, ¿no? Porque parece que perseguimos la libertad, pero a la hora que vemos que trae una responsabilidad, mejor decidimos que el sistema o el gobierno o la economía se encargue de marcar mi camino, ¿no? Entonces, te felicito de todo corazón, mi Checo, y me dio muchísimo gusto que hayas estado por acá. No, hombre, gracias a ti, hermano, gracias también por tomarte la libertad de abrir estos espacios, de perseguir tu sueño, y estoy seguro que es el inicio de algo más grande. Así será. Antes de irnos, ¿dónde te encuentran? ¿A qué los invitas? Porque hay mucho que invitar, mi Checo. ¿Dónde me encuentran? Mira, mi dirección es... Su domicilio. En el mundo digital me encuentras como Checo Hernández el Barbón. Canal de YouTube, Instagram, Facebook, hasta en LinkedIn estoy así, hermano. Ahí me pueden encontrar. ¿Qué le dirías a un hombre que ahorita te está viendo y siente que le está cargando la chingada? ¿A qué lo invitarías? Hazte responsable de ti antes de hacerte responsable de alguien más. Ahí es donde inicia la transformación. Pues con eso nos quedamos, señores.
hagámonos responsables. Y esto fue un episodio más de Empresaurio a Empresapiens. Este episodio quedó machín. Ya, las redes, Ya, las pinches redes, ya luego las damos. Sí, las va a dar. Pero las redes, síganme en mis redes sociales, no sé dónde chingados las van a poner. Y dale click a la campanita y sígueme. Y lo que se viene.